Estaba cantando en vivo, delante de millones de personas, cuando el hombre más poderoso de la televisión bajó del escenario y lo mandó callar a media canción. No con una seña discreta. Caminó hasta él, se le acercó al oído, y el muchacho tuvo que quedarse ahí parado, con la orquesta apagándose, mientras todo el país miraba cómo lo regañaban como a un niño. Ese hombre sonreía todos los domingos. Entraba a las salas de las familias mexicanas con voz suave, saludaba a las abuelas, presentaba al galán de moda, bendecía al que iba a ser ídolo. Para la señora que lo veía desde su sillón, era el señor amable que traía la música a casa. Lo que esa señora no veía era lo que pasaba cuando la cámara se movía a otro lado. Durante casi 30 años, un solo hombre decidió quién existía en la televisión mexicana y quién no. Si él te subía a su programa un domingo, al lunes eras alguien en toda América Latina. Si él decidía que no, podías tener el mejor disco del mundo. No ibas a sonar en ninguna parte. Tenía en la mano algo parecido a la luz roja de una cámara. La encendía sobre ti y nacías. La apagaba y desaparecías. Y aquí está la pregunta que lo atraviesa todo. ¿A cuántos apagó para siempre el hombre que decidía quién tenía derecho a ser visto? Hay una palabra que se repite en boca de casi todos los que hablaron de él después. Una palabra que suena administrativa, casi de oficina, hasta que entiendes lo que significaba cuando él la usaba. La palabra es vetado. Suena a trámite, a sello de oficina. Y sin embargo, cuando llegue el final de esta historia, vas a saber a quién se la aplicó durante más de 30 años. ¿Y a qué precio? Los que trabajaron cerca de él lo cuentan casi siempre igual. Por fuera, el conductor cálido, el rey del domingo, el que hizo a José José y a Juan Gabriel. Por dentro, según varios de ellos, un hombre al que describieron con 3 palabras, que no se dicen de un santo: déspota, petulante y poderoso. Muy poderoso. Tanto que su poder, dicen, a veces le hacía sombra hasta a su propio jefe, el dueño de Televisa. Esta es la historia de Raúl Velasco, contada al revés, con la voz de los que se pararon frente a esa cámara, con el corazón acelerado, esperando la patada de la suerte, y recibieron otra cosa. Empecemos por el único hombre que estaba por encima de él. El hombre que le dio el poder se llamaba Emilio Azcárraga Milmo. En el medio le decían el Tigre. Era el dueño de Televisa, y en aquellos años Televisa era, para efectos prácticos, la única puerta grande de entrada a la fama en México. Casi todo lo que un mexicano veía en su casa pasaba antes por las manos de ese hombre. Y ese hombre se fijó en un crítico de cine. Porque Raúl Velasco no empezó cantando ni actuando, empezó escribiendo. Nació en Celaya, Guanajuato, en 1933, y de joven se ganaba la vida con la pluma, primero en una revista deportiva de su pueblo, donde cubría frontenis, y después, ya en la capital, escribiendo de cine en un puñado de revistas. Era el que juzgaba a los demás desde la butaca, el que decía si una película servía o no servía. Y ese detalle explica casi todo lo que vino después, porque el hombre que iba a decidir el destino de cientos de artistas venía del oficio de calificar, de poner nota, de decir esto sí y esto no. A los 20 años había viajado a la capital a buscarse la vida con las letras, escribiendo para revistas de cine y de radionovelas. Nada en ese arranque anunciaba a un rey. Era un periodista más, uno de tantos, opinando de películas ajenas. Hasta que su forma de estar frente a la cámara, esa mezcla de señor serio y cercano, le llamó la atención al hombre que mandaba en todo. En 1969, el Tigre lo llamó a Televisa,
Le dio un programa que al principio se llamó México, Magia y Encuentro. Duró poco con ese nombre. Se convirtió en otra cosa. En una cosa que iba a durar casi 30 años y a cambiar la vida de más gente de la que nadie podía imaginar aquel primer domingo. Se llamó Siempre en Domingo y salió al aire por primera vez el 14 de diciembre de 1969. No dejó de emitirse hasta 1998. Casi 3 décadas seguidas, domingo tras domingo, sin faltar. Para entender lo que eso significaba, hay que imaginarse el domingo por la noche en cualquier casa de México o de media América Latina en aquellos años. La familia entera reunida frente al televisor, los abuelos, los padres, los niños, y en la pantalla, siempre él, con su voz pausada, presentando lo mejor de la música del momento. Era una cita sagrada. Lo que sonaba ahí, sonaba al día siguiente en todas partes. El artista que aparecía el domingo, amanecía el lunes convertido en noticia. Ese era el escaparate. No había otro igual, ni parecido. Conviene recordar lo que era la televisión entonces. No había internet, ni redes, ni la posibilidad de que un muchacho subiera una canción y la escucharan millones sin permiso de nadie. Si querías que el país te oyera, había un solo camino, y ese camino pasaba por un estudio, por una cámara, y por el hombre que decidía a quién enfocaba esa cámara el domingo por la noche. Con los años, se calcula que ese programa llegó a verse hasta en 350 millones de hogares por toda América Latina, vía satélite. 350 millones. Todo eso en la mano de un solo hombre, con un solo criterio, el suyo, y se entiende de qué estamos hablando. Aquello funcionaba como una aduana. Todo el que quería cruzar hacia la fama tenía que enseñarle el pasaporte a él, y él decidía en el momento si te dejaba pasar o te devolvía a la fila. Le llamaron el rey de la televisión. El apodo se le quedó porque era literal. Un rey firma indultos y firma condenas, y éste firmaba las dos cosas cada semana, en vivo, con una sonrisa. Su bendición tenía hasta nombre propio, la patada de la suerte. Si te la daba, subías. Y todo el mundo en ese medio sabía que la mano que te daba la patada de la suerte era la misma que podía cerrarte la puerta y no abrirla nunca más. Esa mano, sobre esa luz roja, es lo que hay que mirar, porque a algunos esa mano no los subió, los borró. La primera vez que muchos entendieron de qué era capaz fue con una muchacha de 20 años recién salida de un grupo de adolescentes. Se llamaba Thalía. Estaba empezando sola, sin el paraguas del grupo, jugándose todo en ese escenario, y él la recibió con lo que sonaba a un elogio. Era 1990, más o menos. Ella ya había ido antes al programa, y aquella noche, en vivo, delante de todo el país, él le dijo que había evolucionado mucho desde su debut. Hasta ahí, un cumplido, pero remató la frase. Según quedó grabado, le dijo que le habían quitado lo corrientota que le habían puesto el primer día, y que ahora sí se veía bien. Desde donde estaba ella, aquello no tenía defensa. 20 años. En vivo, 300 millones de casas. Y el hombre del que dependía tu futuro te llama corriente delante de todos, envuelto en papel de regalo, como si fuera un favor. No podías contestarle, no podías poner mala cara, porque la mala cara la veía el país entero, y la veía él, que decidía si volvías el domingo siguiente. Tenías que sonreír y dar las gracias por el insulto. Años después, ella misma recordó aquel momento como una de las humillaciones que no se le olvidaron. Y esa era la parte suave, porque a Thalía, al menos, la dejó cantar. Hubo otro al que no le dio ni eso. Un muchacho competía en el festival OTI,
el gran concurso de canción que el propio Velasco presentaba. Se llamaba Coque Muñiz. Estaba cantando su tema, el momento más importante de su carrera hasta entonces, cuando Velasco hizo algo que dejó helado al estudio. Bajó del escenario, caminó hasta el muchacho mientras la música seguía, y se puso a regañarlo ahí mismo, al oído, sin hablar por el micrófono, de modo que el público veía la escena, pero no oía las palabras. Solo veían a un cantante paralizado y a un hombre reprendiéndolo en mitad de su canción. ¿Qué le decía? Lo acusaba de estar haciendo playback, de no cantar de verdad. Velasco soltó una frase para el aire, algo sobre ser justo y equitativo con todos los que participaban en el festival, y la puso como excusa para interrumpirlo. Le exigió que repitiera la canción, esta vez con su propia voz, para estar en igualdad con los demás. La escena completa pone la piel de gallina. Un muchacho que ha trabajado años para llegar a la final de un festival que se ve en toda Iberoamérica. Su gran noche, los focos sobre él, la orquesta sonando, el público en silencio esperando. Y de pronto, el hombre más importante de la televisión, caminando hacia él con cara de pocos amigos, hablándole al oído mientras la música se muere, dejándolo ahí plantado con el micrófono en la mano, sin saber si cantar o callarse. La vergüenza de no entender siquiera qué está pasando, delante de todos. El muchacho aguantó el golpe delante de millones, y cuando le dijeron que había una pista sin voz, se giró hacia el público, humillado pero de pie, y dijo una frase que todavía se recuerda. Si quieren que la cante en vivo, si me dejan. Como si necesitara permiso para cantar su propia canción en su propio momento. Al final Velasco, ya más calmado, lo dejó. Pero el mensaje había quedado clarísimo para todos los que miraban desde su casa y para todos los artistas que soñaban con estar ahí. En ese estudio mandaba uno solo. Tu talento no te protegía, ni tu gran momento te pertenecía del todo. Le pertenecía a él, que podía apagarte la luz roja a media frase si le daba la gana. Ahora bien, humillar a un artista es una cosa. Lo que pasó con un grupo de muchachas del público es de otro nivel, porque enseñó que su poder no terminaba en el escenario. Bajaba a las gradas. Corría 1993. Un grupo español, Lo Comía, salió a tocar con una alineación nueva, distinta de la que la gente conocía. Algunas chicas del público no lo aceptaron y empezaron a hacer el gesto de pulgar abajo. Las cámaras lo captaron, y Velasco, en lugar de dejarlo pasar, subió a las gradas a encarar a una de ellas en pleno programa. La discusión se calentó. Consideró que la actitud de las muchachas era demasiado agresiva, y entonces las corrió del estudio. Lo hizo con simples espectadoras, con gente que había ido a ver el show. Le soltó, más o menos, que si esa era la juventud de ahora, ¿qué les esperaba a los pobres humanos? Y remató con la frase que lo retrata entero. Mira, hija, si no te gusta Lo Comía, ahí está la puerta de Televisa. Ahí está la puerta de Televisa. Esa frase lo retrata entero. En su cabeza, Televisa tenía una puerta, y él decidía quién se quedaba adentro y quién se iba a la calle. Hasta el público estaba de prestado. Esa era la dimensión real del hombre que las abuelas veían como el señor amable del domingo. Hasta aquí hemos visto lo que hacía con los que ya estaban dentro. Falta lo peor, que es lo que hacía con los que todavía no habían entrado. Porque el poder de humillar en vivo es visible, la gente lo ve y lo comenta. El otro poder, el de no dejarte entrar nunca, no se ve. Nadie lo comenta, porque el país ni siquiera llega a conocerte. Y ese fue el más brutal de todos. Empecemos por una lista de nombres que hoy suena a chiste, porque todos triunfaron. Todos. Y a todos
Según se ha contado, este hombre les cerró la puerta primero. Laura León le habría dicho que nunca sería famosa, que se veía vulgar, corriente, que ese no era el perfil. Después protagonizó telenovelas que vio medio continente y acabó entrando al programa por recomendación de los ejecutivos de la propia Televisa, por encima de él. Joan Sebastián, uno de los compositores mexicanos más queridos de las últimas décadas, el rey del jaripeo, autor de canciones que hoy cantan de memoria 3 generaciones. Cuando era un desconocido, un muchacho de Juliantla con una guitarra y una libreta de canciones se acercó a Velasco buscando una oportunidad. Según él mismo lo contó años después, la respuesta fue doble y fue helada. Primero, que no tenía tiempo para él, y después, el remate, que no iba a triunfar, porque era feo, feo. Esa fue la palabra, según su versión. A un hombre que llevaba dentro decenas de canciones que iban a hacer llorar a medio continente, el guardián de la puerta lo midió con la vista, decidió que no daba el tipo, y lo mandó de vuelta a la fila. Joan Sebastián dijo después que no le guardaba rencor, que cada quien es como es. Pero la frase quedó dicha, y quedó la imagen de un genio de la música despachado por su cara. Y Joan Sebastián no fue el único al que un desprecio así le pudo costar la carrera antes de empezarla. A Ana Gabriel, con esa voz que rompe, se dice que le sugirió comprarse ropa mejor antes de volver. A Ricardo Montaner se dice que le criticó la forma de vestir. A la mismísima Selena, la reina que México y Estados Unidos lloraron juntos, se cuenta que le puso en duda el talento. A Ricardo Arjona, según se cuenta, no le auguró ningún futuro. A una joven Angélica Vale, que solo pedía una oportunidad, le respondieron que no había presupuesto. Y a otro muchacho lo presentó en su propio programa, con una etiqueta cruel disfrazada de gracia: el feo que canta bonito. Cada uno de esos nombres es hoy una leyenda. Cada uno, según se ha contado, escuchó primero un no de este hombre. La diferencia entre ellos y los que nunca conocimos es simple y terrible. Estos tuvieron la terquedad o la suerte de sobrevivir al no. Y con los que sí dejaba subir, cuando no le gustaban, se ensañaba igual, en vivo. Le pasó al grupo Bronco, los norteños que llenaban plazas en todo México. Cuando fueron a su programa, según quedó en video, Velasco los recibió llamándolos feos, grandotes y feos, aunque con suerte. Y con el vocalista, Lupe Esparza, se pasó de la raya. A propósito de unos dibujos animados del grupo, lo comparó con un gorila. En su cara, delante del país, Lupe Esparza aguantó, sonrió, cantó su éxito con zapatos de tacón y dejó al público de su lado. Pero antes de irse, le contestó con dignidad, diciendo que estaban orgullosos de ser un grupo del pueblo, gente común, y no personas elegidas por ser guapas. Un cantante del norte, humillado por su físico en la televisión nacional, teniendo que defender delante de todos su derecho a existir sin ser bonito. Y ahí asoma el patrón. Lo que él medía era la cara, la figura, la ropa. La voz venía después, si es que llegaba a venir. Si le parecías feo, gordo, corriente, mal vestido, no importaba cómo cantaras. Hubo quien lo llamó, sin suavizar, el primer gordofóbico de la televisión mexicana. Y como él controlaba la única gran vitrina que existía, su gusto personal, sus manías sobre cómo debía verse una estrella, se convertían en ley para todo un país. Millones de personas nunca escucharon a ciertos artistas por una razón tan pequeña como que a un señor no le gustó su ropa. Y falta contar a los que no aparecen en ninguna lista. Los de las listas triunfaron a pesar de él, por eso los conocemos. ¿Y los que no tuvieron esa suerte?
Los que después del no de Velasco se rindieron, se volvieron a su pueblo, colgaron la guitarra, de esos no hay nombres, no hay videos, no hay nada. Se apagaron antes de encenderse, y nadie supo nunca lo que se perdió. Esa es la parte de la historia que no tiene testigos, porque a los que él borró de verdad, no los borró de la fama. Los borró de la posibilidad de tenerla. Y aquí surge la pregunta obvia, la que casi nadie se hacía en voz alta. Si este hombre trataba así a la gente, humillándola en vivo, cerrándole la puerta por la cara, corriendo hasta el público de las gradas, ¿por qué nadie se plantaba? ¿Por qué los artistas volvían domingo tras domingo a pararse delante de esa cámara, sabiendo lo que podía pasarles ahí? La respuesta es incómoda, y es justo lo que hacía su poder tan absoluto. Volvían porque lo que ese hombre daba, cuando decidía darlo, no lo daba nadie más en el continente. Para entender por qué todos aguantaban lo que aguantaban, hay que ver primero a los que sí encendió. Porque la misma mano que apagaba también prendía, y lo que prendía era enorme. Había un muchacho de voz rota y triste al que casi nadie conocía. Velasco lo puso en su programa, domingo tras domingo, casi como una cita fija. Cada semana, en vivo, ese muchacho cantaba sus canciones ante todo el continente. Se llamaba José José, y buena parte de lo que llegó a ser, el príncipe de la canción, el ídolo de varias generaciones, se cocinó en ese escenario, bajo esa luz que Velasco encendía sobre él cada fin de semana. Lo mismo con otro que venía de abajo, de muy abajo, de vender cosas en la calle y dormir donde se pudiera. Juan Gabriel estrenó en ese programa varias de las canciones que se volvieron sus primeros grandes éxitos. El escenario de Velasco fue la rampa por la que subió el compositor más importante que ha dado México, y por ahí pasaron, siendo casi niños, un Luis Miguel que iba a ser el más grande de su generación, una Thalía, una Paulina Rubio, una Lucero, una Yuri, un Emmanuel. Grupos que venían de fuera, como Menudo o Mecano, explotaron en todo México desde ese estudio. Hasta un jovencísimo Ricky Martin, ya como solista, pasó por esa pantalla. La lista de ídolos que se hicieron o se agrandaron ahí es la historia misma de la música popular de varias generaciones. Habría que decir, en honor a la verdad, que no todo en él era desprecio. A los artistas en los que creía, los defendía con la misma fuerza con la que hundía a otros. Con Juan Gabriel, por ejemplo, contó él mismo que tuvo enormes problemas con Azcárraga por empeñarse en incluirlo en el programa cuando otros lo querían fuera. Lo protegió, apostó por él, y esa es justo la otra cara de su poder. Cuando esa mano se ponía de tu lado, te levantaba contra todos. Cuando se ponía en tu contra, no había talento que te salvara. Todo dependía de un solo gusto, el suyo. Por eso su bendición tenía nombre, y todos la deseaban. La llamaban la patada de la suerte. Cuando Velasco decidía apadrinar a alguien, presentarlo con cariño, invitarlo a volver domingo tras domingo, ese alguien tenía el futuro resuelto. La maquinaria entera se ponía a su favor, y no había apelación posible. Nadie más repartía esa patada, así que quien la quería tenía que ganársela con él, solo con él, jugando con sus reglas. Y ahí está la trampa, la que hacía a este hombre tan temible. Si tú eras un artista joven, sabías las dos cosas al mismo tiempo. Sabías que un domingo en ese programa te cambiaba la vida. Y sabías que el que abría esa puerta era el mismo que se la había cerrado en la cara a Joan Sebastián y había corrido a unas muchachas de las gradas. Las dos caras eran del mismo hombre. Así que cuando te tocaba a ti, cuando por fin conseguías tu domingo, te aguantabas todo. Te aguantabas que te llamara corriente en vivo.
Te aguantabas que te bajara el volumen o te cortara a media canción, porque la alternativa, la única alternativa, era volver a la nada de la que venías. Ese era el verdadero poder, y vivía menos en la humillación que en la dependencia. Tú necesitabas tanto lo que él daba, que le dejabas hacerlo. Él tenía el único juguete de la feria, y para subir tenías que pagar el boleto que él pusiera, aunque el boleto fuera tu dignidad delante de millones. Y ese poder no se quedaba en un programa, se había vuelto una maquinaria. Velasco no presentaba solo Siempre en Domingo. Creó y condujo otros concursos, como Juguemos a Cantar, y sobre todo, puso la cara al Festival OTI, la gran competencia de canción de todo el mundo iberoamericano, donde competían países enteros con sus representantes. Ahí, delante de naciones que se jugaban el orgullo, fue donde interrumpió a Coque Muñiz a media canción. Piezas así lo dicen todo. Su mano no decidía solo quién triunfaba en México. Se estiraba por toda América Latina y hasta España, marcando quién subía y quién no en un escenario que veían continentes. El crítico de cine de Celaya había terminado convertido en el árbitro de la música popular de medio planeta hispanohablante. Los artistas lo sabían y lo decían en voz baja. Con los años, cuando ya se pudo hablar, varios de los que lo trataron de cerca lo pintaron sin adornos. Uno lo resumió con 3 palabras que se hicieron famosas: déspota, petulante y mamón. Y enseguida añadía la 4ª, la que lo explicaba todo, pero muy poderoso. Podías pensar de él lo que quisieras. Mientras su mano estuviera sobre esa luz roja, tu opinión no valía nada, y la suya lo valía todo. Y aquí hay un dato que dimensiona hasta dónde llegaba. Se ha dicho que su poder era tan grande que a veces le hacía sombra a su propio jefe, al mismísimo Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, el hombre más poderoso de la televisión mexicana. Cuesta asimilar lo que eso implica. El empleado se había vuelto tan indispensable, tan dueño del domingo, tan intocable, que ni el dueño del imperio podía moverlo con facilidad. Azcárraga lo había creado, sí, pero la criatura había crecido hasta convertirse en un poder propio, con reglas propias, que un continente entero obedecía cada fin de semana. Pocas veces un solo conductor de televisión ha concentrado tanto en las manos, en ningún país, en ninguna época. Ahora bien, humillar a alguien en vivo, por brutal que sea, deja al artista de pie. Sigue existiendo, sigue teniendo carrera. Coque Muñiz cantó su canción al final. Thalía siguió subiendo. La pregunta de verdad, la que abrimos al principio, es otra. ¿Qué pasaba cuando ese hombre decidía que alguien, sencillamente, dejara de existir en la televisión? ¿Podía de verdad apagar a alguien y que no volviera a encenderse? La respuesta tiene nombre, apellido y 30 años de duración. El nombre es Cepillín. Para las familias de México y de media América Latina, ese payaso de sombrero y nariz roja fue la infancia entera. Ricardo González, su nombre verdadero, tenía uno de los programas infantiles más queridos de la televisión. Los niños lo adoraban. Llenaba estadios, vendía discos por millones. Era, a su manera, tan grande como cualquier estrella adulta del canal. Y un día desapareció de Televisa, durante más de 30 años. Y la razón, según la contó él mismo hasta el último día de su vida, cabe en una escena pequeña y en el hombre del que venimos hablando. La versión de Cepillín es esta. Lo habían citado para ir a Siempre en Domingo. Él faltó, y su explicación fue siempre la misma. Un problema familiar lo obligó a ausentarse. Nada de soberbia, nada de desplante. Para casi cualquier persona,
Faltar a un programa por una urgencia de casa es algo humano, comprensible, perdonable. Para Velasco, según Cepillín, fue un atrevimiento imperdonable. Se dice que lo amenazó con ir directamente con Emilio Azcárraga, con el Tigre, a reprenderlo por haberse atrevido a fallarle. El detalle pinta al personaje entero. Un artista falta por una urgencia de casa, y la reacción del hombre, en lugar de preguntar qué había pasado, es subir hasta el dueño del imperio a pedir su cabeza. Una semana después, Televisa le canceló el programa. Sin gran explicación, sin despedida. El payaso que llenaba estadios, borrado del canal más importante del país. Y no solo le quitaron el programa. Según él, quedó vetado de Televisa entero. Esa palabra otra vez, vetado, la que sonaba a trámite de oficina, aplicada a un ser humano, significaba que la puerta más grande del país se cerraba, y que la mano que la había cerrado no pensaba volver a abrirla. Cepillín lo repitió durante décadas, en entrevista tras entrevista, hasta el final. Decía que Velasco no soportaba la competencia, que su programa infantil le quitaba público, le hacía sombra en el rating, y que por eso el hombre presionó a Azcárraga para sacarlo del canal y quedarse él con todo el domingo. Contaba que aquel veto le duró tanto como le duró la vida a Velasco, más de 30 años. El payaso, que había sido la infancia de un continente, pasó buena parte de su carrera adulta fuera de la casa que lo había hecho grande, empujado, según él, por el rencor de un solo hombre. Y hay que dimensionar lo que son 30 años en la vida de un artista. Son toda una carrera. Es entrar joven, con la nariz roja puesta y los estadios llenos, y salir del veto ya viejo, cuando los niños que te adoraban tienen hijos y nietos. Cepillín siguió trabajando. Claro, se subía a escenarios, sacaba discos, se buscaba la vida por fuera. Pero la gran vitrina, la que lo había hecho enorme, la que llegaba a esos 350 millones de casas, esa se le cerró y no se le volvió a abrir mientras Velasco respiró. Los niños que crecieron en esas 3 décadas ya no lo vieron en el canal grande. Para toda una generación, sencillamente, no existió. Ese es el poder de la mano sobre la luz roja, llevado a su forma más larga y más fría. Una humillación dura 1 minuto. Un veto dura una vida entera. Y aquí es donde esa luz roja, de la que venimos hablando, enseña su cara más fría. Porque humillar a Thalía en vivo fue cruel, pero pasó en 1 minuto. Cortar a Coque Muñiz fue brutal, pero el muchacho terminó su canción. Lo de Cepillín fue de otra naturaleza. Fue apretar el botón y dejarlo apretado. Fue apagar a alguien y sostener el dedo sobre el interruptor durante 30 años para asegurarse de que no volviera a prenderse. Y ahí hay una diferencia enorme. Un artista al que humillas sigue ahí, incómodo, dolido, pero ahí. Un artista al que vetas simplemente deja de aparecer, deja de estar. Para el público que lo quería, no hay explicación. Un día está y al otro no. Nadie sabe por qué. Nadie protesta, porque nadie conoce la historia de fondo. El país entero deja de ver a alguien y ni se entera de que hubo una mano que apretó el interruptor. Ese silencio, esa desaparición limpia y sin ruido, era la forma más pura de su poder. Y contra eso no había a quien reclamar. No existía otra cadena grande donde refugiarse, no en aquellos años. Tampoco había redes para gritar la injusticia, ni periodistas dispuestos a enfrentar al hombre que le daba de comer a media industria. El artista vetado se quedaba solo con su verdad, contándosela a quien quisiera oírla, mientras el país seguía su vida sin enterarse de que a alguien lo habían borrado. El poder de callar a la gente también incluía el poder de que nadie escuchara al que se quejaba.
Y Cepillín no fue el único al que, según se contó, mandó a la oscuridad. Estaba Lucha Villa, una de las grandes voces de la música ranchera, una intérprete que se ganó a México cantándole al desamor con el alma en la garganta. Según lo contó el diseñador Mitzi, que la conocía bien, ella se quejó una vez de que le pagaban muy poco por sus apariciones. Solo eso. Reclamó lo justo, lo que reclamaría cualquier trabajador, y la respuesta de Velasco, según esa versión, fue tan desmedida como reveladora. Exigió que no volviera nunca a Televisa. Una de las cantantes más importantes del país, empujada fuera del canal por atreverse a poner precio a su trabajo, terminó yéndose a la competencia, a TV Azteca. El mensaje para los demás quedaba claro sin necesidad de decirlo en voz alta. Aquí no se discute el sueldo, aquí se agradece la aparición. Estaban los Hombres G, el grupo español que enloquecía a los jóvenes de toda una época. Velasco, que se había erigido en guardián de la moral de las familias mexicanas, llegó a disculparse en público con esas familias por haberlos presentado en su programa. Pidió perdón por haber dejado sonar unas canciones. Se negaba a darles su escenario porque el contenido no le parecía adecuado para los hogares decentes. Un presentador de televisión decidiendo qué música era digna de entrar a la casa de la gente y por cuál había que pedir disculpas. Ese era el tamaño que había alcanzado su idea de sí mismo. Se había convertido en una especie de censor con criterio propio, filtrando la cultura de un continente entero, según lo que a él le parecía correcto para las buenas familias. Con todas las piezas sobre la mesa, la lógica completa queda a la vista. Este hombre no gobernaba solo lo que pasaba en su programa. Gobernaba quién entraba a la televisión, quién se quedaba, quién se iba y quién no volvía jamás. Decidía por su gusto personal, por sus manías, por si le caías bien o mal, por si le habías fallado un domingo o le habías pedido un peso de más. Y como controlaba la única gran vitrina que existía antes del Internet, sus decisiones tenían el peso de sentencias. Un país entero las cumplía sin siquiera saber que se habían dictado. La palabra que abrimos al principio ya pesa distinto. Vetado. Deja de ser un sello de oficina y se vuelve una sentencia. La orden de que dejes de existir para millones de personas, firmada por un hombre que sonreía los domingos. Cepillín cargó esa orden más de 30 años, hasta que el hombre que la firmó se murió en 2006. Recién entonces, ya sin la mano sobre el interruptor, el payaso pudo empezar a contar en paz lo que le habían hecho. Tuvo que esperar a que Velasco no estuviera para poder volver a encenderse del todo. 350 millones de personas se sentaban cada domingo y creían que estaban viendo un programa de música. Estaban viendo, sin saberlo, a un hombre decidir quién tenía permiso para ser recordado. Al final, la luz roja también se apagó sobre él. En los años 90, una transfusión de sangre le dejó dentro el virus de la hepatitis C. Fue una traición del propio cuerpo, silenciosa, que tardó años en cobrar la factura. En 1998, la cirrosis lo obligó a un trasplante de hígado, y ese fue el año en que, siempre en domingo, salió del aire para siempre, después de casi 3 décadas seguidas todos los domingos. La enfermedad hizo lo que ningún rival, ningún artista ofendido, ningún ejecutivo se había atrevido a hacer en 30 años. Lo bajó del escenario. El rey del domingo se retiró a una casa en Acapulco. Escribió un par de libros. Tuvo un programa de radio pequeño, una sombra de lo que había sido su voz en todo el continente. Pero la salud ya no volvió. El trasplante le trajo problemas del corazón, dolores, complicaciones que arrastró hasta el final.
El hombre que durante casi 3 décadas decidió quién aparecía y quién desaparecía, se fue apagando él mismo, poco a poco, lejos de las cámaras que un día obedecían cada gesto suyo. Murió el 26 de noviembre de 2006, de cáncer de hígado, en su casa, rodeado de su familia. Fue un domingo. El hombre que había sido dueño de todos los domingos de un continente se apagó justo el día que había hecho suyo. Y solo cuando su mano se soltó del interruptor, los que había mantenido en la sombra empezaron a hablar en voz alta. Cepillín contó su veto sin miedo. Los que lo llamaron déspota lo dijeron ya con nombre y apellido. La historia que él controló durante 30 años empezó a contarse, por fin, sin su permiso. Queda una pregunta rondando, y no tiene respuesta fácil. Durante casi 30 años, un solo hombre decidió qué cara de cada artista veía México, a quién enfocaba, a quién apagaba, qué versión de cada uno llegaba a la sala de tu casa el domingo por la noche. La pregunta es cuánta de la historia que creemos conocer de esos ídolos es real, y cuánta es solo la parte que él dejó pasar por su cámara. Cuánto de lo que aplaudimos era la persona, y cuánto era el retrato que un hombre poderoso decidió que viéramos. Y hay algo más difícil todavía de tragar. Todos esos artistas que aguantaron sus desplantes, que sonrieron mientras los llamaba corrientes, que agacharon la cabeza para no perder su domingo, eran gente con un sueño, atrapada en un sistema donde un solo señor tenía todas las llaves. Llamarlos cobardes sería injusto. Le tenían miedo porque tenían razones de sobra para tenerlo. Y el público, en su sillón, no veía nada de eso. Veía a un caballero amable presentando canciones bonitas. La distancia entre esas dos cosas, entre lo que se veía en la pantalla y lo que pasaba cuando la cámara giraba, es de lo que trata en el fondo toda esta historia. Porque si algo enseña esta historia es que la cara pública casi nunca es la persona completa. Y hubo una figura en esa misma televisión mexicana que llevó esa distancia al extremo. Una mujer a la que el país entero adoró durante 60 años como la abuelita más tierna del cine, la abuela de todos los mexicanos. Sonreía en la pantalla, y medio continente creyó conocerla de memoria, y sin embargo guardó durante 6 décadas un secreto sobre quién era de verdad, un secreto que solo salió a la luz cuando ella ya no estaba, escrito del puño y letra en su testamento. Esa mujer es Sara García, y lo que ese documento reveló, el día que se abrió, es la prueba más grande de que la cara que un país adora y la persona que hay detrás pueden ser dos desconocidas. Esa historia es la que sigue.